Actualmente, la industria de los hidrocarburos se encuentra regulada por los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en dichas disposiciones constitucionales, el Congreso de la Unión ha aprobado las siguientes leyes en la materia: la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Pemex, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Financiera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la separación de las actividades que integran la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, dividiéndolas en actividades estratégicas y actividades no estratégicas. El artículo 27 de la Constitución reserva para la nación las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos por considerarlas estratégicas. Estas actividades, sin embargo, pueden ser llevadas a cabo tanto por empresas productivas, léase Pemex, mediante asignaciones otorgadas por el gobierno federal, o bien mediante contratos celebrados con empresas privadas. Por lo tanto, como puede verse, aún las actividades estratégicas pueden tener participación de la iniciativa privada. El resto de las actividades que integran la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos son consideradas por la Constitución como no estratégicas. Debido a ello, estas actividades no están reservadas a la nación y pueden ser llevadas a cabo por empresas privadas o incluso por empresas productivas del Estado, con la simple obtención de un permiso que podría otorgar en algunos casos la Secretaría de Energía y en otros la Comisión Reguladora de Energía. La Ley de Hidrocarburos, por su parte, está integrada por 131 disposiciones que se organizan en 4 títulos. El título primero establece las disposiciones de carácter general y comprende de los artículos 1 al 5 que se refieren a la propiedad de los hidrocarburos, los objetivos de la ley, la manera en cómo la nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, las reservas o yacimientos transfronterizos y a ciertos conceptos que son de relevancia para la adecuada interpretación de la propia ley. Con relación a la propiedad de los hidrocarburos, el artículo primero de la ley mencionada confirma el principio constitucional de acuerdo con el cual corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos localizados en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva. El artículo 2 de esta ley de hidrocarburos establece que el objetivo de la ley es regular la industria de los hidrocarburos. Y aquí resulta importante explicar qué entiende la ley por industria de los hidrocarburos, y esto lo resuelve la propia ley cuando señala que la industria de los hidrocarburos comprende las siguientes actividades. Número 1, la identificación y exploración superficial de hidrocarburos. Número 2, la exploración y extracción de hidrocarburos. Número 3, el procesamiento, refinación, venta, comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo. Número 4, el procesamiento, la compresión, la licuefacción, la descompresión y la regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución y venta de gas natural. Número 5, el transporte, almacenamiento, distribución y venta al público de gas licuado de petróleo. Número 6, transporte, almacenamiento, distribución y venta al público de productos petrolíferos. Número 7, el transporte por ductos y almacenamiento vinculado a ductos de petroquímicos. Estas son las 7 actividades que comprende
la industria de los hidrocarburos. Como ya mencionamos, de estas únicamente la exploración y la extracción son reservadas a la nación, con los bemoles que también ya explicamos. En cuanto a la manera en cómo la nación llevará a cabo las actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos, la ley establece tres cuestiones que me parece interesante destacar. Número 1. De acuerdo con el artículo 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución, la nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Esto lo dice el artículo 3 de la ley, pero como ven repite lo que ya señalaba la Constitución. Número 2. La exploración y extracción de hidrocarburos mencionada en la sección primera del artículo 2 de esta ley son consideradas como estratégicas por su importancia en los términos que establece el párrafo cuarto del artículo 28. Recalca nuevamente el principio constitucional. Y finalmente, número 3, la nación llevará a cabo de manera exclusiva las actividades mencionadas en el párrafo anterior mediante asignaciones o mediante contratos, como también ya lo señala la Constitución. Por lo tanto, a diferencia de lo que establecía la vieja ley de 1958, que como recuerdan fue la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, la ley de hidrocarburos ya no establece un monopolio absoluto sobre todas y cada una de las actividades que integran la cadena de valor de la industria petrolera. Más aún, y quiero recalcarlo, aún las actividades que se consideran estratégicas pueden ser conducidas por empresas privadas en términos de lo que dice la Constitución. Claro, la realidad puede ser completamente diferente, pero eso dice la Constitución hasta el día de hoy. No ha sido modificada en este respecto. Es importante mencionar o hacer una mención de las actividades de reconocimiento y exploración superficial. No debemos confundirlas con la exploración, que es una actividad exclusiva de la nación, sino que estas son actividades más simples, que por lo tanto pueden ser conducidas por las empresas privadas mediante permisos, ¿no? En cuanto hace a las reservas transfronterizas o yacimientos transfronterizos, el artículo primero de la nueva ley dice que estos son sitios localizados dentro de la jurisdicción nacional, pero que tienen una continuidad física más allá de esta, o bien se trata de sitios o reservas que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional y están compartidos con otros países de acuerdo con lo que señala la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y el artículo tercero de la ley, en su párrafo segundo, establece que la explotación de estos recursos se llevará a cabo de acuerdo con los tratados que México firme con los países involucrados. En este caso concreto, México tiene convenios celebrados tanto con Estados Unidos como con Cuba, porque son los dos países con los cuales se comparten estos yacimientos transfronterizos, ¿no? Finalmente, el artículo cuarto de la ley establece o define ciertos conceptos que son relevantes para la interpretación de la ley y que prefiero que analicemos en el momento en que surja la necesidad de una clarificación de alguna disposición de la ley que implique revisar esos conceptos. Eso por lo que hace al título primero de la ley de hidrocarburos. El título segundo de esta ley se refiere a las actividades estratégicas de la industria de los hidrocarburos, que ya hemos recalcado hasta el cansancio, son la exploración y la extracción. Este título incluye los artículos 6 a 47 y está dividido en 5 capítulos. El capítulo 1 regula el tema de las asignaciones. El capítulo 2 se refiere a los contratos. El capítulo 3 regula la propiedad de la información obtenida a través de las actividades de reconocimiento y exploración superficial o de exploración y extracción de hidrocarburos.
porque esa información es muy valiosa incluso la compran las empresas que concursan por la obtención de un contrato. El capítulo cuarto regula la serie de autorizaciones que son requeridas para llevar a cabo las actividades relativas a la industria del petróleo y del gas. Y finalmente el capítulo 5 define las obligaciones de aquellos que llevan a cabo actividades estratégicas en el campo de los hidrocarburos. El título tercero de la ley regula todas las actividades de la industria de los hidrocarburos que no tienen el carácter de estratégicas y consiste de los artículos 48-84 que se organizan en 6 capítulos. El capítulo primero regula los permisos necesarios para llevar a cabo las actividades mencionadas. El 2 se refiere a los sistemas de transporte por ductos y a al gas natural, petrolíferos y petroquímicos desde el punto de vista de su almacenamiento. El capítulo 3 se refiere al Centro Nacional de Control de Gas. El capítulo 4 se refiere a lo que se denomina el acceso abierto a la red de gasoductos, ¿no? Y finalmente, el capítulo 5 se refiere a la venta de gasolina al público. Y finalmente el capítulo 6 establece las obligaciones de aquellos que llevan a cabo actividades de la industria no consideradas como no estratégicas. Finalmente, el título cuarto de esta ley se organiza en 8 capítulos. El capítulo 1 trata de las sanciones, el 2 se refiere a la transparencia y combate a la corrupción, el 3 contiene disposiciones de jurisdicción sobre la industria de los hidrocarburos, utilidad pública y procedimientos. El capítulo 4 se refiere al uso y ocupación superficial. El capítulo 5 regula el impacto social de la industria de los hidrocarburos. Es un capítulo muy importante y muy innovador. El capítulo 6 se refiere a la cobertura social, ¿no? El capítulo 7 trata de la seguridad industrial y la protección ambiental. Y finalmente el capítulo 8 se refiere al cumplimiento y a la aplicación de esta ley. Básicamente son, digamos, una mirada a vuelo de pájaro de esta legislación que ahora en las siguientes cápsulas iremos desarrollando con mucho más detalle.